¿Estás? Bien, Alberto, muy bien. Bueno, 52 años de la partida física del general Perón, y digo física porque está omnipresente, a pesar de que algunos se encargan de hacer el peronismo o intentan hacer el peronismo cualquier cosa. Digo, haceme una semblanza de lo que significan estos 52 años de la muerte de Perón, ¿sí? Una vez le pregunté a un joven de los que vienen a verme por qué se sentía peronista y me respondió porque es la única etapa de la historia digna de ser recuperada. Me pareció un concepto claro y transparente. Hasta Perón fuimos patria, la más fuerte y desarrollada e integrada socialmente del continente. Y para los que conocimos a Perón, el drama es que, como el Papa Francisco, esa sabiduría no pudo echar raíces en nuestra tierra. O sea, la pequeñez, el egoísmo. Claro, nos ganó la pequeñez, el egoísmo, ¿no? Es decir, Eso lo derrotó su voluntad de estabilizar la historia argentina en la paz, la industria, el desarrollo y la integración social. Esa sociedad en la que yo viví y nadie hablaba de dinero, no sabíamos quién era rico y quién no. Y yo siendo taxista en un Cian 60, sí. yo podía ir con mi pareja al teatro y a cenar a un restaurante. Esa era la integración de aquellos tiempos. Y eso fue logro de Irigoyen y de Perón. Y ese país construido, cuando hoy lo niegan, dicen hace 100 años que... Ayer Santilli dijo, 100 años, tenemos que cambiar 100 años. Bueno, el fracaso mental de estos personajes que no saben ni lo que dicen, porque hace 50 éramos una gran patria. Perón sí. Muere y después sigue vigente esa patria, ¿no? Poco tiempo. Sí. Digo, Julio, vos tuviste la fortuna de conocerlo mucho, sobre todo en su vuelta al país. Podríamos hacer un montón de semblanzas que tengan que ver con la figura de Perón, pero vos lo conociste mucho, eras diputado, tuviste mucho que ver con su vuelta, y bueno, inclusive en la parte más traumática de su vida, vos estuviste ahí cerca, ¿sí? Vos me contabas hoy que precisamente vos fuiste uno de los que de alguna manera organizó todo lo que tenía que ver con el velatorio de Perón, ¿sí? Eso fue así, pero antes de eso, sí. en el Teatro Cervantes, fui uno de los que luchó por la fórmula Perón-Balbín. Y eso es un pedazo de historia que nos negamos a recordar. Y el hecho, que yo repito siempre, cuando le van a transmitir al general que la fórmula es Perón-Isabel, él les responde: al nepotismo se lo combate hasta en el África. Y se niega a ir. Lo que pasa es que la debilidad de Perón fue que él solo tenía nuestra generación, porque la de ella estaba ida, vencida, sí. Quedaban pocos. Claro. Y mi generación, imbécilmente, eligió la violencia cuando Perón le regalaba la democracia. No vos, porque... No, yo nunca, pero y la violencia que se justificaba en dictadura, en democracia fue traición a la patria. Claro. Y eso a Perón le dolía profundamente porque tenía muy claro que era un suicidio, ¿no? Aun cuando después el hecho de los desaparecidos nos uniera a todos en un recuerdo duro, con las madres, con las abuelas. Pero cuidado, ese dolor no puede darle racionalidad a la violencia. Son dos cosas distintas. Julio, vos viviste muy de cerca toda la etapa que tuvo que ver con el regreso de Perón y la idea de Perón de conformar una fórmula, vos recién la nombrabas, Isabel, con Balbín. Es decir, una oportunidad que hubiera sido única para los argentinos. Quizás estaríamos hablando de otra cosa hoy, estaríamos hablando de un país distinto, estaríamos hablando de cosas que no pudieron ser, digo, la unidad, es decir, seguramente se hubiera profundizado, por lo menos así lo pensaba Perón. Vos me lo has contado un montón de veces, pero yo siempre te lo hago repetir porque me parece que para la gente que nos escucha es importante
decir, conocer qué es lo que pensaba precisamente Perón en relación a cómo construir un país donde se pudiera vivir dignamente y sin confrontaciones absurdas, ¿sí? Contame un poquito Fíjate de eso. que cuando nacionalizó los ferrocarriles, utilizó todos los nombres de la historia para imponerles. Cosa de que fuera la integración aún ahí. O sea, no tuvo pruritos en ponerle a uno Roca y a otro Mitre, porque quería superar el antagonismo, salir de esa cárcel. Sí. Y esa es la cárcel que nos tiene debilitados a nosotros, porque somos, así como Brasil, el más pobre y el más rico, lo aman su patria, Uruguay, Chile. Nosotros tenemos un pedazo grande que en el odio al humilde expresa el odio al destino de la patria. El otro día hablábamos, porque yo te contaba que volví a ver una foto de Balbín saltando la tapia en Gaspar Campos, ¿no? Digo, yo insisto con esto porque hoy, ¿sabes por qué lo planteo y a lo mejor me reitero? Porque hoy estamos viviendo confrontaciones absurdas, internas dentro del peronismo, es decir, fuera del peronismo también, y una confrontación entre los argentinos que es poco conducente, ¿no? Digo, es poco conducente. Es inconducente. Es totalmente inconducente. Pero bueno, digo, contame algo de eso. A mí me gusta cuando vos nos contás esas historias que tienen que ver con parte del anecdotario que tenés, que es, vos debés ser uno de los tipos que más y mejor puede contar la historia, ¿sí? Esa historia de la que hablamos hoy, porque se cumplen 52 años de la muerte, pero nosotros hablamos siempre de esto, porque muchas veces lo hemos hablado durante todo este tiempo en los programas, cada vez que nos encontramos y demás. Contame un poquito de eso, de esa foto que es simbólica, ¿sí? Es simbólica, y vos fíjate que cuando su santidad Francisco me manda la primera invitación a que lo visite, le digo, si usted hubiera nacido en Brasil, nadie se atrevería a hablar mal de usted. Y me dijo, ni en Chile, solo en Argentina será esa fractura. Claro. Entonces, frente a una despedida, un entierro del Papa donde van Biden, Trump, entre otros, sí. Los argentinos tienen que ver asombrados que la dimensión de ese argentino les quedó grande, también les había quedado grande la de Perón. Son distintas, muy distintas, pero son parte de la desnudez de una misma fractura. Esta idea de unidad, que cuando vuelve de alguna manera la quiere plasmar, porque la fórmula era Perón-Balbín y vos trabajaste para eso, de alguna manera se diseminó en todos los aspectos institucionales, ¿no? Me contabas hoy de cómo quería él conformar la Cámara, ¿no? Adelante los que estuvieran en condiciones de discutir los temas, en el medio los que estuvieran en condiciones... 4 o 5, dijo, porque sabía que el porcentaje no era grande. Claro. Y detrás los mediocres para que voten. Pero vos fíjate que la bronca de Perón con Cámpora se da el día del retorno por el palco. Claro. Yo discutí, no voy a decir con quiénes porque están fallecidos, que el palco tenía que ser administrado por la policía, cosa de que no hubiera ningún conflicto. Y hasta 2 días antes dialogué con un gran hombre, Paco Urondo, sí, diciéndole, si hay que tomarlo, se toma antes, y si no, vayamos sin un solo cartel para permitir el encuentro de Perón con su pueblo. Y ahí la guerrilla va con los carteles. Me acuerdo que ahí sí discutí con Galimberti, porque llevaba un cartel montonero. Van con los carteles a la provocación. Digamos, y tal es la provocación que ni siquiera llevan armas. Queda Ernesto Simona fallece, queda José Luis Nel en silla de ruedas, que después se va a suicidar, llevado por Lucía Cullen. Vos fíjate, toda esta historia es la historia de una incomprensión. Porque claro, hoy vos y yo no podemos hablar con Firmenich ni Vaca Narvaja, pues son personajes menores que no tienen nada que aportar. No tuvimos un Mujica que transforme la violencia en sabiduría. No tenemos ninguno de esos. Por eso digo, podríamos haber sido un país muy distinto, diferente, seguramente
sin tanta muerte y seguramente no, con seguridad digo, sin tanta muerte absurda y quizá con la posibilidad de pensar hoy el país de otra forma, ¿no? También digo, no hemos podido salir de esa realidad, no hemos podido salir nunca. Hoy seguimos en esta confrontación absurda y bueno, nada, es decir... Y sin sentido, porque aquellos que se autotitulan peronistas, como la Cámpora, yo siempre digo, Cámpora era un mediocre y un traidor, ¿por qué eligieron ese nombre? Claro. ¿Por la mediocridad o la traición? Claro. Ambos. Y el hecho de que... ¿Por qué era un traidor? Porque el mismo Perón lo elige para que siga sus órdenes porque no quiere asumir de presidente. Sí. Y Cámpora se enamora de la guerrilla, de unos jóvenes, alguno que era pariente de él o cosas por el estilo, que no quiero ir a dar nombres, y Cámpora termina inducido por la guerrilla, tanto así que discutimos cuando se liberan los presos, que Perón quería el orden, o sea, que se liberen después de que el Congreso lo vote. Y la guerrilla planteaba, y Cámpora se dejó llevar por eso, que tenía que ser el pueblo el que lo libere. Esa fractura entre la idea de las masas revolucionarias y de la patria ordenada era esencial. Para Perón el orden era clave. Eso que el kirchnerismo jamás entendió. Digo, y hoy seguimos con esta diáspora absurda, ¿no? Digo, es como que no podemos salir de esa lógica, ¿no? Tenemos un presidente que todos los días te da una muestra más de que está en un lugar inadecuado, es decir, está en un lugar donde no está preparado para estar. Hoy se te puede la alianza con Macri. Ayer salió a hablar mal de Macri. No, pero además digo, estoy leyendo la política online, ¿no? Sigue defendiendo a Adorni, ¿sí? Y lo trató de víctima, ¿sí? Y hizo un largo discurso, estoy leyendo la política online, te decía, lo que escribe Pablo Di Pierri, y allí hace referencia la política online a lo que pasó en la reunión convocada con los legisladores, ¿sí? Convocada por su hermana. Digo, hoy nos gobierna su hermana, por lo tanto... Sí, además se asoma cuando yo les digo, me dicen, va a haber reelección. Yo les digo, señores, la candidata de derecha que viene se llama Patricia Bullrich, porque en las encuestas está arriba, sí. Y quien la conoce sabe que esa mujer no se va a quedar en la casa. Y que Milei ya es un papelón, aquel que quiso aparecer como el gran transformador. Yo repito esa frase que para mí es, el otro día, en un streaming donde había periodistas, dije, quien baja los impuestos a los yates de lujo y a los coches de lujo y baja los ingresos a los discapacitados es un degenerado moral. Un miserable, dijiste, ¿sí? Y es un miserable. Y hacen todo silencio porque toman conciencia de la dimensión de su pequeñez. Es como un espejo de lo que son. Por eso digo, nos perdimos la posibilidad única de poder construir un país distinto y por eso tenemos los que nos merecemos, ¿no? Digo, el peronismo no se puede poner de acuerdo, vos sabés que yo hablo con muchos dirigentes peronistas, algunos lo hago de manera sistemática, que de alguna manera niegan la posibilidad de encontrarse, cuando hoy... Pero está bien que lo hagan, porque hay un pedazo que tiene que desaparecer. Si Axel Kicillof tiene prestigio por su honestidad, no podemos caer en lo de Sergio Berni, que parece una monja de internado, diciendo, no, porque le ayudó mucho. ¿Qué tendrá que ver? Más de que lo ayuda, de la ayuda que Dualde le dio a Néstor y Cristina, claro, y la forma en que se lo sacaron de encima después. Claro. Que tengamos toda la historia en la mano. Para ser hombre hay que dejar de ser hijo. Sí. Y nosotros necesitamos que Kicillof, si quiere ser candidato, se saque de encima a Massa y a Cristina. Bueno, ya máximo todo eso, ¿no? No tengo ninguna duda. Creo que lo va a intentar, no sé si definitivamente lo va a lograr. ¿Sabés que hoy, hablando con Gonzalo Taboada, que trabaja, que es un politólogo que trabaja con Raúl Timerman y también con Sheila Wilker, ¿sí? Me contaba algo que, no sé si lo has hablado, lo has escuchado, me dice, ellos están midiendo, analizando
niveles de imagen de dirigentes que por ahí parecen no representar tanto y sin embargo tienen un nivel de adhesión alto. Caso Miriam Bregman, ¿sí? Caso Miriam Bregman, que tiene la mejor imagen de todos los dirigentes políticos que midieron y el menor rechazo, ¿sí? El menor rechazo. Sí. Bueno, ¿y sabes a qué hizo referencia hoy Gonzalo? Que van a medir próximamente, después del Mundial, a Daniel Haddad. Daniel Haddad, sí. No, bueno, sí. Ayer Timerman vino a desayunar conmigo. Raúl. En el bar de al lado. Sí, Raúl. Y Daniel Haddad fui a su doctorado honoris causa. Podemos medir cualquier cosa. Ahora, en la realidad, no hay más que los que están. Está Patricia, está Axel, y no sé si hay alguno más por ahora, porque Milei se va a caer solo. Hoy discutía yo con alguien peronista de Córdoba. Yo le decía, no tienen en claro la miseria que va a crecer en los meses que faltan, porque esto que dice Caputo, los 18 mejores meses es para la familia Caputo, no es para la sociedad argentina. Claro. Estoy leyendo acá la página, mi página, Zona Trombeta, Periodismo Político en Estado Puro. Hoy nosotros hablamos la mañana. Julio Bárbaro, ¿sí? Apareces vos. El peronismo debe dejar de ser una secta, dijiste hoy. ¿Sí? Fue durísimo con el kirchnerismo y pidió una renovación total de caras para recuperar el movimiento nacional. En una profunda, te lo leo, Dios, total, en una profunda entrevista con Alberto Trombeta, el histórico dirigente político Julio Bárbaro no se guardó nada al analizar la gestión de Javier Milei. Con su habitual agudeza advirtió sobre la falta de un horizonte productivo. Este no es un modelo de país, es un esquema de negocio que excluye a la mayoría de los argentinos, sentenció el analista, remarcando que el actual mandatario gobierna desde la teoría económica pura y sin comprender la matriz social ni la historia de la nación. Está buena, la nota. El punto más alto... La nota está buena. Yo digo, insisto, porque fue mi base de la discusión con este hombre hoy. Sí. El empobrecido... No, con un cordobés. El empobrecido no vota al que lo empobreció. Y los 18 meses que faltan es la desaparición de la esperanza de mejora en la Argentina. Absolutamente. No va a quedar ni sombra. Queda claro que es contra la gente. Sí. La estabilidad de la moneda es más importante que la vida de los seres humanos. Y en los cementerios no hay inflación. Ahora, destruir la sociedad como lo están haciendo estos no tiene perdón. Y nos va a costar a todos recuperarla. Pero lo vamos a hacer. ¿Sabe cómo vamos a hacer? Y sí. No, decime vos. No, creo que viene una generación de jóvenes conscientes y que asumen el desafío. Las generaciones se dan cada 40 años. Sí. La mía fue un fracaso, dio la guerrilla y los negociados. Y ahora viene una que realmente tiene la voluntad de trascender, porque enamorarse del egoísmo y del dinero es un poco aquello que decía Tejada Gómez, no tiene un perro, un amante y un psicoanalista que le amansa la muerte 2 veces por semana. ¡Qué bárbaro! Por Dios. ¿Qué definición? Te leo cómo termina la nota. Dice, hacia el final de la charla, el intelectual delineó los pasos urgentes que debe seguir la dirigencia para volver a representar una alternativa viable y competitiva de cara a los próximos turnos electorales. Pidió terminar de una vez por todas con la obsecuencia. Estoy hablando de vos, esto es una referencia a lo que hablamos hoy a la mañana. Y fomentar un verdadero debate de ideas. Si seguimos ofreciendo las mismas caras gastadas que la sociedad ya rechazó con hartazgo, no tenemos destino político, reflexionó. Finalmente Bárbaro concluyó que la verdadera rebeldía de esta época es recuperar la decencia, el diálogo institucional genuino y un plan productivo que devuelva la dignidad a la clase trabajadora. Qué buena nota te hicimos, ¿sí? ¿O no? Nuestro diálogo es una caricia a cada uno de nuestros egos. No, pero está buena, porque me la mandan recién la acaban de subir, ¿me entendés? Entonces la estoy leyendo por primera vez, no la escribí yo, sí, la escribió alguien de mi equipo, y bueno, y te la quería referenciar porque justo estamos hablando y me parecía que era importante que lo hiciéramos. Bueno, Alberto, nuestro diálogo ocupa en los medios el lugar de la rebeldía. Sí, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Eso, y porque, bueno, hoy me llamaron radios y todo, pero cada vez limitan más
el espacio de la cordura. Lo tiene Carlos Pañi, lo tiene Carlos Pañi, digamos, la derecha tiene un pedazo de visión en ese periodista, pero después no hay más, Bueno, pero yo si lo tengo que medir por el nivel de concurrencia en el chat y gente que nos ve y gente que repite las cosas que se dicen en el programa, las cosas que nosotros decimos y demás, creo que estamos haciendo un aporte que es chiquitito, sí. Que es chiquito porque, es decir, ayer hablaba con Marcelo López Macía, ¿sí? Y Marcelo me decía, mirá, nosotros estamos haciendo unos videitos de 1 minuto y si vos hablas de la política y tenés 8, 10.000, 20.000 reproducciones. Hablas del clima diciendo que en la zona centro del país va a ser mucho frío, incluye a San Luis esto, va a nevar y tenés 1 millón de reproducciones. Es decir, que la gente tiene una especie de hartazgo que es producto precisamente de todo lo que, se ha gestado como alternativa y que indudablemente ha servido para favorecer a algunos nada más, ¿no? Es decir, el resto... Escúchame, si la política es Ritondo y Santilli, claro, mejor escuchar la meteorología. No, claro, es que ese es el mensaje. Si es Ritondo y Santilli, mejor escuchar otra cosa, por supuesto, la meteorología y saber si vamos a tener frío o no. ¿Sí? No tengo dudas, es así. Mira, ya está subida, La política es un arte y el arte necesita pasión, entrega, es para enamorados. Eso hoy está en muy pequeños grupos. Te mando un abrazo, Julio, y te agradezco todo. Te mando un abrazo enorme. Gracias. Adiós. Bueno, Julio Bárbaro, nadie mejor que Julio, que lo conoció a Perón, para hablar